Así será. Vamos a disfrutarlo. Así es, vamos a iniciar de una vez en esta mañana de martes con invitados y por supuesto con temas muy importantes. Bueno, le vamos a dar la bienvenida porque vamos a hablar un tema muy importante en casita para sus hijos. Para que estén muy atentos, aquí está con nosotros el doctor Carlos Alfonso Ardila. Él es docente investigador y vamos a hablar de un tema muy importante para sus hijos. Así que, Carlos Alfonso, bienvenido a un nuevo día. No, por favor, ¿Cómo estamos? Gracias. Adelante. Bien, gracias. Shirley. ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido. Bueno, hay un tema muy importante, Shirley, y además de casa, que es algo llamado el enemigo silencioso de sus hijos, que muchas veces no lo detectamos a tiempo. ¿De qué se trata este tema, doctor? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Donald, buenos días, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Viendo tus preparaciones. Bueno, la verdad que el mundo está cambiando y ha cambiado de una forma muy vertiginosa. Yo nunca me había hecho estas preguntas, la verdad, hasta que fui padre, ¿verdad? Porque realmente no me había conectado y no sabían crear esas necesidades. Pero bueno, desde que nació mi hijo, ya hace 4 años, pues he empezado a empaparme de este tema y más por el campo en que yo me desempeño, que es la parte de las neurociencias. Y he visto precisamente o identificado ciertos enemigos que realmente afectan la salud física y mental de no solamente de nuestros hijos, sino también de nosotros. Dentro de esos enemigos podríamos identificar los contenidos audiovisuales. Los contenidos audiovisuales antes han cambiado. Ahorita antes de que entrara yo aquí al programa veía que ustedes recordaban un poquito, claro, hacía remembranza de esas experiencias que nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos una época, un contexto de una infancia sana, pero nuestros hijos no están teniendo ese contexto, ¿verdad? Nosotros tuvimos programas muy educativos a la hora de ver televisión. Ellos están teniendo un contenido completamente agresivo y realmente se ha podido comprobar cómo estos contenidos están afectando la salud mental de los niños, generando, por ejemplo, estrés postraumático en ellos, cuadros de ansiedad, etcétera, etcétera. Porque, claro, nuestro cerebro no diferencia entre la realidad y la ficción. Tu cerebro simplemente captura la imagen, ¿verdad? Fíjate que muchos de ustedes han ido a ver películas, y adultos que somos, ¿verdad? Y vemos películas de miedo, y sí, vimos la película, pero después llegamos a casa y se nos evocan esas imágenes. De pronto ustedes sí tuvieron la oportunidad como yo de ver Tiburón, y claro, la gente entra al mar y piensa que el tiburón va a venir a comérselo. Yo soy biólogo de formación, estuve en el mar y nunca, ni siquiera pude ver uno. ¿Ves? Entonces fíjate que se nos empiezan a crear una cantidad de ideas irracionales. Y bueno, hoy en día con todos esos contenidos, inclusive se han encontrado estudios donde, por ejemplo, ciertos contenidos en ciertos programas o estos contenidos que hay ahorita o estas plataformas están aumentando los niveles de suicidio en los chicos. Entonces sí, estamos viendo que los niños se están haciendo daño, se están suicidando, pero no estamos entrando a cuál es la causa de esos problemas, ¿no? Y fíjate que muchas veces el papá crea y pues no sé, por darle un regalo a su hijo, por complacerlo o por tenerlo quieto, le regala estos contenidos audiovisuales, estas plataformas, pero realmente no está viendo el enemigo que hay detrás, ¿sí? A eso iba, doctora, a eso iba porque muchos padres lo pueden ver como de manera normal. Eso es la tecnología avanzada, eso es lo que está actualmente de moda y eso no le hace daño a nuestros hijos. Eso pensarán muchos padres. Yo como mamá en algún momento también lo llegué a pensar, pero ¿cómo detecta uno esos enemigos silenciosos de nuestros hijos? ¿Cómo se puede dar cuenta de lo que está afectándole eso a nuestros hijos? Sí, uno empapándose un poquito del tema, ¿no? Yo por lo menos, como te decía, cuando tuve el hijo fue que me di cuenta de estas dificultades. Por ejemplo, los papás de uno le advertían a uno de los peligros, porque sí, no consumas drogas o el alcohol, cuida con la gente. Pero cuando el peligro está dentro de tu propia casa, ¿verdad? Y son peligros que realmente, pues yo no tuve esa formación de cómo de prevenir acerca de esos peligros. Estos peligros son nuevos. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues uno empapándome un poquito del tema, porque hay bastante información, digamos, hoy en día al respecto sobre eso, ¿no? Entonces, uno de los enemigos es los contenidos audiovisuales y sobre todo estos cargados de violencia. Yo les puedo decir algo, es un consejo, no es una fórmula, pero yo por lo menos no tengo televisión en mi casa, por salud mía mental y por mis hijos. Wow. ¿Sí? El segundo, digamos, enemigo que podemos encontrar definitivamente son las redes sociales, ¿cierto? Los videojuegos. Mira, todo esto que realmente está catapultando a la sociedad es algo bien complejo, ¿sí? Tú lo decías ahorita y es una realidad. Desligarnos un poco de las redes es muy difícil y más cuando uno trabaja en esto, pero yo pienso que uno tiene que darse vacaciones.
¿sí? Vacaciones para desconectarse definitivamente de todo esto y bueno, poder vivir otro tipo de experiencia. Nosotros por lo menos somos afortunados porque tenemos los dos contextos. Vivimos en un contexto donde no existía todo esto, ¿verdad? Y de alguna forma uno hasta a veces se habla a sí mismo y bueno, voy a dejarlo. Se regaña. Pero esta generación que está creciendo en este mundo en donde no tiene un paralelo, donde no vivió otro momento, para ellos esto es, digamos, es su vida. Así y vamos viendo que estas redes, estos videojuegos, están generando o están llenando unas necesidades psicológicas que todos tenemos. Así como tenemos necesidades físicas de comer, de respirar, de evacuar, etcétera, también tenemos necesidades psicológicas. Y una de esas necesidades psicológicas tiene que ver definitivamente con el reconocimiento, con la admiración, con la aceptación. Y definitivamente eso es lo que está llenando estas redes. Por eso es que se han, digamos, popularizado muchísimo, porque la gente muchas veces no va por la red nada más y sencillamente es por llenar unas necesidades psicológicas de ser reconocido. Alguien me puso un like, alguien me vio, alguien me hizo así. Y cuando no tenemos like, mucha gente se sí, también. Oiga, tremendo. Y hemos visto hoy en día, y las organizaciones que trabajan por la salud, etcétera, están ya viendo una cantidad de patologías que se están generando. Carlos, pero ¿para dónde va esto entonces? Si nosotros que somos una generación que no tuvimos las redes sociales y estamos en las redes sociales, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Es complejo, como te digo, es algo muy complejo y más porque, mira, el cerebro funciona con el principio del placer y el dolor, ¿sí? El cerebro siempre va a buscar aquello que le genere placer independiente de si le haga daño o no. Simplemente cumple ese patrón, busca lo que le genera placer y evita lo que le genera dolor. Pero lo que te decía, muchas veces aquello que nos genera placer nos hace daño. Ok. ¿Cuál es el otro enemigo silencioso que hay? Bien, el otro enemigo que tenemos, además de las redes, tiene que ver con la ansiedad. Ansiedad ambiental, ansiedad escolar que se está viviendo y ansiedad familiar. Mira, hoy en día algo complejo de la ansiedad, ¿verdad? Es que uno, la hemos popularizado y pensamos que vivir sin ansiedad es no ser productivo. Y es todo lo contrario, la ansiedad nos hace muchísimo daño a nuestro cerebro, porque precisamente nuestro cerebro, toda la parte ejecutiva, toda la parte de toma de decisiones, de planificación, de autorregulación que está aquí en nuestro lóbulo frontal, ¿verdad? Se desconecta cuando tenemos ansiedad. Entonces, cuando tenemos ansiedad, digamos que no somos más creativos, cuando tenemos ansiedad no somos más productivos, cuando tenemos ansiedad definitivamente no tomamos las mejores decisiones. Entonces, hoy en día, precisamente producto de la ansiedad que se ha generado por todo el problema que tenemos hoy en día, pues ambiental, ¿verdad? Que es una realidad, nuestros chicos, nuestros niños o nuestros adolescentes lo están percibiendo y los chicos perciben esa ansiedad que estamos teniendo generalizada. La comida es una forma de apagar ese circuito. Eso es lo que hace un vicio. Un vicio lo que hace es tratar de apagar de forma desesperada el circuito. Entonces, mientras, por ejemplo, una persona está consumiendo mucho, lo que realmente por ansiedad que dice uno, lo que está tratando de hacer es que mientras come, apaga la ansiedad. Pero una vez deja de comer, vuelve a ansiedad. Entonces tiene que recurrir nuevamente a eso. Pero no solamente la comida. Cualquier conducta que se vuelve repetitiva, reiterativa y que yo no puedo controlar, es una forma desesperada que yo estoy haciendo de tratar de apagar el circuito. Esa sensación que estoy teniendo. Doctor, ¿y cómo logramos estabilizar esas conductas? Porque es que es muy difícil. Hoy por hoy los niños viven demasiado ansiosos. Por lo menos mi hijo es un niño que usted lo ve y todo el tiempo, si no está jugando, se desespera. Si de pronto no está haciendo alguna actividad, se desespera. No sabe estar quieto. Para nada. Es muy difícil controlar esa ansiedad. Mira, es algo que yo he percibido en el ambiente académico, ¿verdad? De muchos años que he trabajado. Definitivamente, a ver, los hijos son el reflejo de nosotros. Mi hijo para mí es un espejo. ¿Sí? Y mis estudiantes para mí son mi espejo, mis mascotas mi espejo. Si ellos están alterados es porque yo soy el alterado, ¿cierto? Aquí se cumple un principio muy mamífero de seguir al líder de la manada. Si el líder de la manada está regulado, si el líder de la manada está tranquilo, ellos van a percibir eso y van a tener seguridad y van a estar tranquilos. Pero si ellos no perciben eso, esa inseguridad que el líder de la manada está teniendo, ellos también la van a percibir. Entonces, por eso decía que ellos son el espejo. Oye, ¿sabes qué es cierto lo que dice el doctor? Porque a veces uno, mamá, como desesperada, uno dice, pero ya, por favor, quédate. Y ellos mismos te enseñan y te dicen, pero cálmate, cálmate. Yo me quedo como que, wow, él mismo me está enseñando a cómo debo actuar enfrente de él. Él me manda que me calme. Claro. Entonces, tenemos que, buscar, porque hay que buscar definitivamente cuando una persona tiene, digamos, esta ansiedad y sobre todo cuando llega a niveles mucho más profundos como el estrés, ya la persona no puede quitarse eso de encima, entonces necesita apoyo, necesita ayuda
para poder bajar esos niveles y por lo menos tener regulación, y sus hijos también se van a estar regulados. Carlos, entonces, lo que los niños están viendo, en el caso de muchos dibujos animados, ¿le genera estrés a los niños? Sí, mira que precisamente uno de los... ¿Por qué? Por el contenido que hablábamos, ¿verdad? Y dos, por la frecuencia con que se presenta el estímulo, ¿sí? Uno de las propuestas que estuvimos trabajando precisamente con mi hermano, que es productor de televisión, fue generar un contenido audiovisual que no fuera tan agresivo y que llevara un mensaje, ¿verdad? Y bueno, con esto pues estuvimos nominados varias veces en los premios India Catalina con esta propuesta educativa, realmente que es un contenido que presenta, bueno, si ustedes ven hoy en día, pónganse a ver televisión. Se supone que son dibujos animados, ¿no? Así sí, es. pero pónganse, bueno, primero que todo, no todos los dibujos animados son para niños. Ajá. Nosotros pensamos que porque es muñequito es Así para es, niños. totalmente. Por lo menos los Simpsons es un muñequito, pero no es para niños. Ok. ¿Ves? Así Por ejemplo, en la forma como que se presenta el estímulo, ¿cierto? Si tú presentas estímulos muy rápido, eso va a alterar el sistema nervioso del niño. Entonces el niño, después de ver un contenido que presenta estímulos muy reiterativos y muy rápidos, el niño su sistema nervioso queda exaltado. Entonces el niño va a quedar hiperkinético. Entonces después el papá le pega para que se quede quieto. ¿Ves desde dónde viene el problema? Entonces generamos un contenido precisamente que favoreciera cierta autorregulación en el chico y que en vez de alterar el sistema nervioso, pues simplemente se lo calmara. Entonces fíjate cómo los que estamos en este medio, en la parte académica y audiovisual, podríamos llegar a generar ciertas alternativas de solución que favorecerían mucho. En muchos países, por ejemplo, los contenidos llevan mensajes de que los chicos tengan hábitos de vida saludable, son contenidos realmente muy educativos. Ustedes lo dijeron y nosotros también crecimos en esa generación que vio el profesor Yarumo. Claro. Crecimos en esa generación que vio una cantidad de programas que generaban creatividad, recursividad. Sí, tú lo hablabas ahorita en la forma de cómo hacer, por ejemplo, las panderetas. Yo no sé si ustedes recuerdan un contenido japonés que la persona se dedicaba a hacer cositas con una cantidad de elementos muy Manualidades. manualidades, recuerdan, ahorita se me olvida el nombre. Bueno, ese tipo de contenido, volvamos nuestra televisión aburrida pero educativa. De verdad en muchos sí. países ya lo han hecho y los niveles de violencia, los niveles de suicidio, los niveles de agresión han disminuido. Y también han trabajado mucho en la parte, por ejemplo, de reducir el tiempo laboral de los papás, porque es que estamos tan absorbidos en una sociedad que nos está absorbiendo demasiado, pensando que eso es productividad, y eso no es productividad. Ya en muchos países lo han hecho, han reducido las horas de trabajo, los papás están compartiendo más tiempo con sus hijos, y obviamente pues esto hace que sean menos propensos a la criminalidad, etcétera, etcétera. El abandono que se está teniendo hoy en día de los chicos, vamos, es algo que realmente está generando un impacto en la salud mental. Carlos, y hay que dejar algo claro, resulta que muchos papás, porque yo lo he visto que les pasa, el pelado está con el berrinche, moviéndose, jodiendo, como dicen popularmente. ¿Qué hacen? Toma el teléfono para que vea los muñequitos y ya, esa es la solución. Con tal de ¿Qué que no molesten, se lo recomendaciones dan. podemos dar? Así es. Exacto, con tal de que el niño deje de llorar, de brincar, de hacer escándalo, lo que hacen es entregarle el celular para que vea sus muñequitos. Claro. O sus juegos. O sea, Sí. ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? No voy a dar una fórmula general, ¿verdad? Porque pienso que no. Pero por lo menos compartir más tiempo con los chicos, jugar con ellos. Cuando tú juegas con el niño, ¿verdad? En vez de darle un celular, dale un abrazo. El abrazo ayuda a producir oxitocina y la oxitocina calma, la oxitocina regula. Entonces muchas veces el niño lo que está haciendo es llamándote la atención de una forma diferente, porque él no puede, no tiene el recurso, o por lo menos no se le ha enseñado a pedirlo. Por ejemplo, yo lo hago con mi hijo. Cuando él empieza a hacer una pataleta, por ejemplo, yo le digo, ¿qué necesitas? Dime, háblame, ¿qué es lo que quieres? O sea, como si fuera una persona adulta, porque a veces pensamos que, no, porque es niño, no, el niño te razona, el niño te piensa a pesar, no en ese lenguaje complejo de nosotros, pero tú puedes hablar y entablar una conversación con él. Dime qué quieres, qué necesitas. Ok. Así es. Faltaba Un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso. Repasamos, televisión. Tenemos los contenidos audiovisuales, Ok. ¿verdad? Sobre todo aquellos que son agresivos, la adicción a las redes sociales, ¿cierto? Y a los videojuegos, la ansiedad que Ok. se está viviendo hoy en día, ¿verdad? ¿Y falta? Y un último enemigo son definitivamente los alimentos procesados. Eso hace muchísimo daño. Yo creo que si usted empieza a revisar un poco la literatura, investigaciones al respecto, la cantidad de información que va a encontrar es impresionante, ya demostrado
la cantidad de alimentos que no nos están favoreciendo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Mira, el hijo, en este caso, la persona que está a tu cargo, él no le va a hacer caso a lo que tú le dices, le va a hacer caso a lo que tú haces. ¿Ves? Entonces sí, tú le vas a enseñar, aliméntate bien, pero si te ve comiendo... Total. Sí, claro. Otra cosa, él no te va a creer, ellos no son tan tontos, ellos no son tan tontos, ¿cierto? Entonces, fíjate, hoy en día la cantidad de alimentos que estamos viendo y que, por ejemplo, se le está dando a los niños desde muy temprana edad, es impresionante, ¿verdad? Y nos han vendido, digamos, la idea de que son alimentos saludables, de que son alimentos naturales, y realmente no es cierto, son muy tóxicos. Hay actualmente una organización que creo que de pronto la han escuchado, que se llama Red Papás, que viene haciendo una campaña, y en esa red hay una cantidad de padres de familia y profesionales del área de la salud que definitivamente están haciendo presión, y digo estamos también, porque hago parte de esta comunidad que está haciendo presión hacia los alimentos que se están vendiendo. Entonces, sí, muchas veces el papá, por quererle darle bien a su hijo, se ha dejado persuadir, se ha dejado engañar de esta información, y va y le compra en el supermercado todos estos alimentos que dicen ser realmente naturales, etcétera, cuando realmente no lo son. Yo invitaría, ¿verdad?, a ustedes y a los que tienen sus hijos, por un momento coja el etiquetado, revise un poquito ciertos componentes que están ahí, entre a internet solamente por curiosidad, para que usted se dé cuenta la cantidad de toxinas, que yo todavía no entiendo cómo la están utilizando, pero lo hacen, ¿verdad? Algunas de estas con nombres enmascarados, etcétera, etcétera, pero realmente son toxinas que predisponen a los chicos a la obesidad, a la diabetes, que son uno de los problemas más grandes que están generando al cáncer, inclusive, porque muchas de estas sustancias que hacen ahí tienden a ser cancerígenas. Entonces mira que realmente estamos envenenando al hijo. Es como si yo le diera formol a mi hijo, fuera al supermercado y le diera formol a mi hijo. ¿Usted lo haría? No lo haría, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo. Entonces, si tú le enseñas al niño a eso... Ahora, si ya mi hijo yo lo acostumbré a eso, ¿cómo lo desacostumbro? Primero tienes que empezar por ti. Así es. ¿Ves? Si él ve que tú estás tomando una actitud diferente, el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero si él ve que tú estás tomando y tú le explicas por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Él poco a poco se va a empezar a pegar, porque él te admira, él te sigue, ¿sí? Okay. Por mucha embarrada que tú lo hagas, por lo imperfecto que tú seas, él te sigue a ti. Entonces, si yo tengo la conciencia de que sé que alguien me está siguiendo, vamos, yo tengo que ser un poquito más coherente con mis acciones, ¿verdad? Okay. Y empezar a tomar hábitos que realmente, pues, que quiero que el otro me copie. Si yo quiero que el otro haga algo, primero tengo que empezar yo. Y en la medida en que yo empiece a hacerlo, el otro se va a pegar. De esa manera le enseñamos a nuestros hijos a identificar estos enemigos silenciosos. Definitivamente, yo pienso que sí. Bueno, doctor, de verdad un tema muy interesante. Sí, no, televidente, Donald, y gracias por compartir con nosotros este espacio. No, ustedes. Y para contar a los televidentes este tema acerca de los enemigos silenciosos en sus hijos. No, y Carlos tiene que estar aquí también nuevamente en un nuevo día, porque de verdad que hay muchos puntos que hay que tocar. Bueno, muchas gracias, Chili, May, Donald, gracias. Bueno, Carlos, Donald, ¿cómo te consiguen en redes sociales? Ah, sí, redes sociales. Muy sencillo, escriben mi nombre, Carlos Alfonso Ardila Duarte, en Google, y ahí inmediatamente le aparece todo, y ahí pueden inclusive ingresar en cualquiera de los links que están ahí, pueden tener información mía. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, ustedes.